Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva. Hoy es julio 11 del 2025 y se nos adelantaron los vientos de agosto. Alicia, ¿qué nos está diciendo la última encuesta de candidatos a la presidencia de la República? Aunque muchos sabemos que los encuestadores hacen de las suyas para favorecer a los candidatos de quienes los contratan, también sabemos que buscan nuevos clientes para sus encuestas. Pero, faltando casi un año para la primera vuelta y a menos de un mes del atentado contra un candidato de la oposición, la última encuesta de Guarumo está midiendo fundamentalmente reconocimiento y solidaridad con Miguel Uribe. Teniendo eso en cuenta, podemos pasar a analizar los datos que nos ofrece la encuestadora. Los 5 precandidatos que van de primero son Miguel Uribe, Vicky Dávila, Gustavo Bolívar, Sergio Fajardo y Daniel Quintero. Y sin lugar a dudas, son quienes más han ocupado titulares en los últimos años. Durante el último mes, Miguel ha aparecido diariamente en los medios y en las redes, y para los colombianos que quieren vivir en paz, se ha convertido en un ícono contra la violencia política fomentada por el actual gobierno, la cual creíamos que era parte del pasado. Vicky lleva años siendo una periodista muy reconocida y honesta, que ha dado muchas y muy fuertes luchas contra el santismo y contra el petrismo. Fajardo ha estado 4 veces en el tarjetón, primero como fórmula vicepresidencial y esta es la tercera vez que compite como candidato a la presidencia del país. Gustavo Bolívar ha sido senador y funcionario público de este gobierno con una chequera tan abultada en el DPS que lo hizo aparecer innumerables veces en la prensa nacional. Y Daniel Quintero, por su participación en los recientes foros de precandidatos presidenciales, así como por sus múltiples imputaciones y escándalos de corrupción en los que ha estado involucrado, logró desplazar a Claudia López del 5º lugar de reconocimiento. Pero eso sí, si descontamos el efecto de solidaridad con Miguel, vemos que quienes más han perdido aceptación en esta encuesta han sido los precandidatos del pacto histórico, los centristas como Fajardo y los amigos de la corrupción como Claudia López, por su descarado oportunismo y su cercanía al coordinador de la corrupción de este gobierno, o sea, al prófugo de la justicia, Carlos Ramón González. ¿Por qué Vicky se mantiene de segunda? Si descontamos la innegable solidaridad con Miguel, vemos a Vicky encabezando la lista, quitándole el primer puesto a Bolívar y bajando del podio a Fajardo. Las razones por las cuales Vicky se posiciona tan bien es porque en su discurso ha criticado desde el comienzo el desastre en que el gobierno tiene sumido al sistema de salud, la inseguridad que existe en el territorio nacional, y fue ella quien primero destapó los escándalos de corrupción del gobierno actual. Además, Vicky es percibida como una mujer honesta, que tendrá mano dura contra la inseguridad y contra la corrupción, atributos estos que según la encuesta están buscando los colombianos. En otras palabras, la solidaridad con Miguel no logró desbancar a Vicky del podio donde ha estado desde el principio de las mediciones, y lo que hizo fue posicionar a 2 candidatos de derecha en los 2 primeros lugares, quitándole a Bolívar el primer lugar y sacando a Fajardo de la primera vuelta, para no hablar de la amiga de Carlos Ramón González. Por más de que sigue habiendo una masa de votantes leales al líder del pacto histórico, Gustavo Petro no será capaz de transferir su lealtad a sus candidatos, que se verán afectados por la inseguridad rampante, el deterioro de la atención en salud y la corrupción de los antiguos miembros del M-19, combinado todo esto con la ineptitud agobiante del gobierno del cambio.
A lo anterior se le suma que según la misma encuesta, hoy la institución más desprestigiada del país es la Presidencia de la República, así todavía haya colombianos tan leales a Petro que no reconocen la pésima administración que ha tenido este gobierno durante lo que va corrido de su periodo. ¿Qué es lo más preocupante hoy en Colombia? Lo más preocupante sigue siendo la cercanía, el aprendizaje y el apoyo al dictador venezolano del gobierno Petro. Los colombianos nos negamos las similitudes que se vienen dando entre el devenir de Colombia y lo que se ha vivido en Venezuela en las últimas décadas. Al comienzo del gobierno del cambio fueron las frecuentes visitas de Petro a Maduro sin agenda conocida. Después, las ganas de importar gas venezolano con miras a traerlo por un oleoducto inservible. Posteriormente, el reconocimiento soterrado de Petro y abierto de los vicecancilleres de Colombia a Maduro como presidente de un pueblo al que le robó las elecciones. Ahora Petro pretende defender del narcotráfico internacional al Catatumbo en alianza con el régimen venezolano. Y el 11 de junio, en la manifestación de Cali, citó al dictador Maduro como fuente fidedigna de un supuesto complot de Marco Rubio que nos generó un impasse con los Estados Unidos. Y para rematar, fuimos testigos del tarimazo en Medellín, demasiado parecido al nacimiento del Tren de Aragua venezolano, cuando Maduro y Diosdado soltaron a la calle criminales para amedrentar a la ciudadanía. La semana pasada se conoció la noticia de la futura crisis con los pasaportes colombianos en el país y en el exterior, situación esta que ya conocieron los venezolanos desde la llegada de Chávez al poder. Adicionalmente, no sobra recordar que entre los miembros del cuerpo diplomático colombiano que trabajaban en el Medio Oriente se hablaba de la expedición y venta de pasaportes venezolanos a terroristas de esa región. Al mismo tiempo, Gustavo Petro se quejó de la presencia de mafias internacionales y nos dijo que narcotraficantes albaneses, rusos y mexicanos, entre otros, estaban controlando el tráfico de estupefacientes y que por eso quería combatirlos en la frontera norte santandereana, aliado con el régimen del cartel de los soles, o sea, con el venezolano. Jamás reconoció que el control territorial de carteles extranjeros del territorio colombiano se debe al desmantelamiento que él mismo ha propiciado del ejército y la Policía Nacional, permitiendo además el crecimiento desaforado de los cultivos de coca, poniendo a trabajar a los campesinos para esas mafias que hoy se encuentran sin control en Colombia y, según nos dice, los narcoguerrilleros son ahora socios de dichos criminales internacionales. Que la luz nos acompañe.